Historia del país durante la década de 1980 en Honduras. Resumen, década de los 80 en Honduras. En la década perdida de 1980 a 1990, en Honduras se podía escuchar a un presidente, doctor Suazo Córdoba, decir cosas como esta: a los ñangaras comunistas no les gusta mucho cuando me refiero a los militares como compañeros de armas, ya que soy el comandante de las Fuerzas Armadas. Pero para que más les duela, voy a llegar vestido de fatiga a casa presidencial y así voy a visitar a los batallones. Y al jefe de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Álvarez Martínez, estas otras palabras: los subversivos no tienen derechos humanos. La década de los años 80 fue considerada como la década perdida para América Latina. Los fuertes aumentos de precios del petróleo en los años 70, la recesión internacional y la explosión de la deuda se tradujeron en escaso crecimiento económico y deterioro social. Tratado de paz con El Salvador, en 1980. El 30 de octubre de 1980 se firmó el Tratado General de Paz entre El Salvador y Honduras, delimitándose la frontera terrestre tradicional. Sin embargo, en 1986, debido a la falta de acuerdo entre ambos países, el diferendo fronterizo fue llevado a la Corte Internacional de Justicia. Con fecha 11 de septiembre de 1992, la Corte fijó de manera definitiva, invariable y perpetua la delimitación terrestre, insular y marítima entre Honduras y El Salvador. Aprobación de la Constitución 1982. En 1981, el jefe de Estado de la República de Honduras, general de brigada Policarpo Paz García, decidió entregar el gobierno a los civiles. Es cuando se redacta una nueva constitución por una Asamblea Nacional Constituyente y emitida mediante decreto número 131, misma que fue ratificada y publicada en el Diario Oficial La Gaceta, número 23.612, de fecha 20 de enero de 1982, entrando en vigencia en el acto de estampar las firmas y la cual hasta hoy es la Carta Magna de ese país centroamericano. General Gustavo Martínez, 1984. Cobró mucho protagonismo el general Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, desde 1982 a 1984, de una línea muy dura que promovía las desapariciones, las torturas y los asesinatos selectivos. Coroneles disidentes lo habían denunciado porque Álvarez Martínez arrastraba a grandes desgracias al gobierno y pueblo de Honduras. Inicio de liberación en la colonia 1990. La creciente dependencia de la economía hondureña en la ayuda externa se vio agravada por una severa disminución en toda la región económica durante la década de 1980. La inversión privada se desplomó en 1980 y la fuga de capitales de ese año fue de 500 millones de dólares. En 1993 el ingreso promedio anual per cápita continuó siendo deprimente, baja a unos 580 dólares, y el 75% de la población era pobre, según los estándares definidos internacionalmente.